Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este tercer seminario de nuestro ciclo de conferencias, nuestro ciclo de seminarios, donde estamos tratando temas de sostenibilidad, ingeniería, y hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, y es sobre la creatividad. Tenemos a un gran invitado. Voy a darle la palabra al ingeniero Julio César para que le dé la bienvenida, y luego al ingeniero Alfredo, quien nos estará presentando y haciendo todo el preámbulo de este conversatorio. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Inge Ángela. Muy buenas tardes para todos. Qué gusto saludarlos en esta tarde. Muy contentos de este espacio. Como decía la ingeniera Ángela, ya es nuestro tercer seminario del ciclo. Así que seguimos avanzando, seguimos trayendo grandes inventados. Hoy nos acompaña el ingeniero David Escobar. Ya nos va a contar un poco acerca de su experiencia, de su conocimiento y bueno, nos va a deleitar con una excelente conferencia acerca de la ingeniería para la sostenibilidad asociada con un tema muy importante que es la creatividad. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por el espacio. Muchísimas gracias, ingeniero David, por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Al ingeniero Alfredo, que es la persona que nos está apoyando, coordinando todas estas actividades tan importantes, también muchísimas gracias. Y bueno, los dejo entonces para que arranquemos este espectacular seminario. Bueno, muchas gracias, decano. Muchas gracias, Ángela. Un saludo fraternal a todos los miembros de la audiencia y a nuestro invitado, David Escobar. Primero que todo, presentarlo como un gran amigo. La vida nos cruzó hace muchos años y debo confesarle que no nos vemos presencialmente tal vez hace unos 10 años, no sé, David, pero siempre mantenemos una permanente comunicación y he sido testigo de un periplo existencial y profesional de David que ha hecho de manera muy competente como profesional, como ciudadano, como persona, y me complace estar mucho con él hoy en este espacio de nuestros ciclos de ingeniería para la sostenibilidad. Hemos tenido dos actividades muy importantes en esta reflexión. La primera de ellas con el doctor Alfonso Reyes, rector de la Universidad de Ibagué, quien nos estuvo conversando sobre la bioeconomía y la ingeniería. Y nos hizo unas reflexiones interesantes y con unas aplicaciones muy concretas del contexto regional del departamento del Tolima. Y nos planteó unos retos muy innovadores y se genera una serie de acciones potenciales con él y con la universidad que él preside. Y hace un mes tuvimos el gusto en un espacio ya presencial de contar con la presencia del expresidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón, del exministro y exdecano de Ingeniería de la Universidad de La Salle, el doctor Carlos Costa, y también de la actual viceministra de Transporte, la doctora María Constanza García, egresada de la Universidad de La Salle, y con ellos estuvimos reflexionando sobre qué tiene que ver la ingeniería con los temas de la sostenibilidad, y son preludios estos dos eventos, David, de la charla que vamos a sostener contigo. David es ingeniero de producción y también tiene estudios en temas de administración pública en la escuela de Kennedy de la Universidad de Harvard, y ha tenido una experiencia amplia tanto en el sector público como en el sector privado, como en el sector social. Hoy es el director ejecutivo de Confama. Pero aparte de eso, tiene una profunda sensibilidad con los temas de la educación superior. Es miembro del Consejo Superior de EAFIT, razón por la cual para él estos ambientes académicos son, digamos, agua en las que se sabe mover, como pez, eficiente, eficaz y competente también. Entonces, dicho eso, le dije a David que íbamos a hacer un conversatorio sobre los temas de innovación, creatividad, emprendimiento, y que le íbamos a sacar mucho provecho a esa experiencia amplia que ha tenido en los tres sectores, privado, público y social. Y una pregunta con la que arrancamos siempre estas reflexiones, David, es ¿qué tiene que ver la ingeniería con la sostenibilidad? Con eso arrancamos y después vamos avanzando en la medida en que tú vayas planteando y poniéndole la música a esta charla, donde el protagonista eres tú. Muchas gracias, David.
Pues muchas gracias al decano Julio César, a la Universidad de La Salle, Ángela, Alfredo, un gusto encontrarnos de nuevo. Creo que la vida nos sigue juntando. Afortunadamente, además de la presencialidad, contamos con el mundo digital y las redes sociales. Entonces, yo siempre estoy viendo en qué está pensando usted, por dónde van sus caminos. Y de verdad que es un gusto tener esta conversación. Arranco antes de responder la pregunta por decir que me siento súper orgulloso de estar invitado acá. Digamos, para mí uno de los grandes también orgullos de mi vida es ser ingeniero, es haber estudiado ingeniería, pensar como ingeniero, ubicarme desde la ingeniería en muchos de los retos que me he encontrado en mi carrera profesional. Me estresa un poquito, me tensiona, me genera pues como preguntas que me inviten a hablar de ingeniería, porque la ingeniería que estudié, que tiene que ver con el mundo de la producción, pues no fue precisamente el campo donde más desarrollé mi carrera, pero soy súper consciente de que interactúo, pienso, reflexiono y escribo desde esa mirada del mundo que es como esa impronta permanente que le deja a uno una buena facultad de ingeniería. Entonces, pues, me siento muy contento de estar acá y de compartir esta reflexión, donde me voy a aproximar al concepto de sostenibilidad como lo trabajamos en la mayoría de las organizaciones modernas, más desde la mirada de el impacto que toda organización pública, privada, social tiene en sus distintos públicos de interés y, y la manera como mitigamos o respondemos o cumplimos con esas expectativas legítimas que tiene cada uno de esos públicos de interés. Entonces, viendo así la sostenibilidad y viendo la ingeniería desde donde más me gusta verla, yo siempre pienso en la palabra ingeniería en inglés y la palabra ingeniería en español. Y me siento súper orgulloso de haber estudiado ingeniería en un país de habla hispana. Esto es a veces muy repetido en el mundo de la ingeniería, pero a mí me parece que es en todo caso muy bello y muy potente. Y es que ingeniería en el mundo anglosajón tiene más que ver con motor, con engine, e ingeniería en el mundo hispanoparlante tiene mucho que ver con ingenio. Pero entonces uno se hace la pregunta, Alfredo, viendo la sostenibilidad así y pensando que la ingeniería tiene que ser poner el servicio humano, poner el ingenio humano al servicio de algo, al servicio de qué está la ingeniería, al servicio de qué deben estar las distintas carreras de ingeniería, desde la más tradicional ingeniería civil, la ingeniería industrial como la que estudié yo de producción, hasta las ingenierías más modernas que tienen que ver con el mundo de las matemáticas, con el mundo de la cibernética, de las tecnologías de información y comunicaciones. Y yo creo que la respuesta tiene que ser muy fácil. Si lo hubiéramos dado hace 20 años, probablemente hubiera sido una respuesta desde la ética humanista, y es que la ingeniería tiene que estar puesta al servicio de los problemas de la humanidad, ¿cierto? La ingeniería tiene que estar puesta al servicio de la dignidad de las personas. Hoy en día, con lo que ha avanzado, digamos, con el reconocimiento del valor que tienen los ecosistemas naturales, la naturaleza, los ríos, el planeta, yo creo que uno puede dar una definición un poquito más amplia, es que la ingeniería tiene que estar al servicio de todo el mundo natural del cual los seres humanos somos parte. Entonces, la ingeniería tiene que ayudar a que mejore la vida de las personas y a que podamos entregarle un planeta viable a nuestras siguientes generaciones. Arranco por ahí a ver como dicen los indígenas amazónicos, que me gustan estos días repetir, cómo tejemos pensamientos tú y yo esta tarde. La sostenibilidad, David, es un tema que llegó para quedarse. Nadie se puede sustraer de la sostenibilidad. Ningún perfil profesional puede dejar de pensar en temas de sostenibilidad. Ningún tipo de organización, pequeña, mediana, grande, del sector público, del sector privado, del sector social, donde estoy haciendo mucho énfasis teniendo en cuenta tu experiencia, es un tema del cual no nos podemos sustraer. Y ciertamente va más allá del tema ambiental. Tenemos que pensar en términos de sostenibilidad económica, cómo generar riqueza económica, cómo coger los factores de producción de capital, trabajo, tierra, conocimiento y ponerlos al servicio real de la creación de riqueza y no poner estos factores de producción a especular o a generar falsa riqueza o falsa sensación de riqueza. Tenemos que pensar en la sostenibilidad social y usted está liderando una importante organización, una caja de compensación, que es una institución muy propia de la sociedad colombiana, muy auténtica de la sociedad colombiana, y es una expresión de solidaridad y de trabajo conjunto entre los sectores
empresariales, los sectores trabajadores y los sectores públicos y privados. También tenemos que pensar en sostenibilidad ambiental, ciertamente. No nos podemos sustraer del tema. Ahí está el tema del cambio climático. Algunas aproximaciones a este tema del cambio climático son negacionistas, otras son apocalípticas. Creo que una visión realista nos permite asumir con responsabilidad el tema. Pero también está la sostenibilidad energética y fue objeto de reflexión en la sesión pasada con la presencia del doctor Bayón, y al mismo tiempo está el tema de la sostenibilidad alimentaria. Y uno podría agregar que el tema de la sostenibilidad también puede y necesita introducir una reflexión complementaria, la sostenibilidad democrática, sobre todo cuando la democracia está hoy siendo interpelada en todas las partes de la geografía mundial, en Colombia, en América Latina, en Europa, en diferentes regiones. La democracia también está pensando o pasando por retos muy serios donde el tema de la sostenibilidad está en juego. Y ello habría que reflexionarlo sobre un tema que ya dejaste sugerido, porque hiciste una bella precisión sobre la ingeniería en español y la ingeniería en inglés. Y te remitiste al ingenio, y el ingenio nos remite haciendo unas cuantas maromas etimológicas a la innovación. ¿Qué hay de innovación? ¿Qué sientes que la innovación juega en materia de pensar en términos de sostenibilidad económica, social, ambiental, energética, alimentaria y democrática? Déjeme, yo me aproximo primero haciendo como un complemento de lo que usted dijo, de esas dimensiones de la sostenibilidad que plantea, y luego hablamos un poquito de innovación. Listo. En estos días estaba conversando con una mujer que admiro montones, tuve el privilegio inmenso de la vida de poder estudiar con ella, es la filósofa Adela Cortina, la española, profesora, no sé si emérita ya, seguramente tiene alrededor de 80 años, de la Universidad de Valencia, en España. Y hablábamos de la ética de las empresas. La mayoría de los ingenieros terminamos trabajando en empresas, algunos en el Estado, pero la gran mayoría terminamos trabajando en empresas. Y le preguntábamos entonces a ella qué era una empresa ética. Y yo creo que sostenibilidad y ética tienen mucho que ver, Alfredo, y sé que es un tema que a usted le gusta. Entonces ella decía, la empresa ética es esa que se pone a revisar cuáles son las afectaciones o los impactos positivos y negativos, pero sobre todo los negativos, digamos que los dos, que genera en cada uno de los públicos interesados para los que y con los que trabaja. Entonces, ¿cuál es el impacto negativo que le puede generar a sus empleados? En calidad de vida, en salud mental, en estabilidad económica. ¿Cuál es el impacto negativo que le puede generar a sus proveedores, a las comunidades donde está presente, al entorno natural del cual se nutre? ¿Cuáles son los impactos o afectaciones negativas que le puede estar generando? Que veo un comentario donde dicen que... ¿Ahí me oyen? El sonido no es el mejor, sí. Nosotros Sí. escuchamos bien. Bueno, perfecto. El Aquí me apoyo cambié de la para... sala. Yo sigo con la idea. Si usted me escucha, yo sigo con la idea, y es... Esa pregunta que hacía de la Cortina es, primero, fíjese cuáles son las afectaciones que generan cada uno de esos públicos interesados, la expresión anglosajona es stakeholders, y después pregúntese cuáles son sus intereses legítimos. Y al preguntarse cuáles son sus intereses legítimos, empiece a actuar en consecuencia frente a cada uno de ellos. El Estado, las instituciones, cuando hablas ahorita de la democracia, pues son uno de esos stakeholders que tienen unas expectativas legítimas de lo que hace una empresa y de lo que hacen detrás los que trabajan en la empresa, entre ellos los, los ingenieros. Entonces, la tarea que nos queda a nosotros para construir una empresa ética, que también es una empresa sostenible desde nuestra profesión, o lo veo yo, es entendiendo esas expectativas, la comunidad alrededor de la cual, con la cual opero, la naturaleza de la cual me nutro y en la cual estoy presente, los proveedores que hacen posible mi labor, los empleados que con su energía vital generan que la empresa o la entidad siga existiendo, pues cuál es esa expectativa legítima y cómo yo, como empresa, respondo a ella. Eso me parece muy poderoso porque ayuda como a ubicar el tema de la sostenibilidad desde una perspectiva que supera como lo económico. Y después entonces llega tu pregunta, bueno, ven y David, ¿cuál es la relación entre innovación y sostenibilidad? Entonces, cuando yo tengo que responder a esas expectativas legítimas,
encuentro, no diría que dilemas éticos, pero sí encuentro problemas éticos todos los días, porque entonces yo, como vamos a tomar el tema del medio ambiente, usted habló del cambio climático, en Colombia deberíamos no solo hablar de cambio climático y de huella de carbono, sino que deberíamos entender que somos cuidadores de uno de los patrimonios naturales más importantes del planeta, los Andes tropicales, su diversidad, el 6% del bioma amazónico es responsabilidad del pueblo colombiano o de la nación colombiana. Y el agua, por consiguiente, porque el bioma amazónico es uno de los grandes productores de agua, no solo para este país, sino para las Américas, y algunos estudios muestran que el agua producida por el bioma amazónico nutre otros continentes y permite pues la seguridad vital de los habitantes y de la producción agropecuaria. Pero hablemos del tema ambiental, hablemos de la naturaleza. Entonces usted tiene, todas las empresas generamos un efecto y todas las organizaciones generamos un efecto sobre esos públicos y sobre la naturaleza, ni se diga. Negativo. ¿Qué tiene que hacer uno? Reconocerlo. Paso 1. Paso 2. Buscar cómo minimiza, cómo compensa y cómo, en el caso de la naturaleza, cómo no solo compensa y es sostenible, sino cómo entrega al mundo su contexto natural mejor de lo que lo recibió. Eso lo llamamos hoy en día regeneración. Entonces podríamos hablar de la empresa o la organización regenerativa. ¿Y cómo resuelve esos desafíos? ¿Dejando de operar? Probablemente no, porque empieza usted a tener, repito, problemas éticos, valores que se encuentran, el desarrollo económico que genera desarrollo social, el trabajo, el crecimiento económico que genera riqueza colectiva y por otro lado la afectación del medio ambiente. Y ahí es fundamental no solo tener gerentes e ingenieros que son un poquito filósofos, sino también tener gerentes e ingenieros y científicos que le meten toda su energía a la innovación tecnológica para poder resolver ese desafío. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Actuar desde lo ético, pero también actuar desde la tecnología y la ciencia para poder no solo mitigar ese impacto, no solo compensarlo, sino incluso ser una empresa regenerativa. Usted habló de la salud, habló de la nutrición ahorita. Supongamos que yo trabajo en una organización, hay una ingeniería también que a mí me parece extraordinariamente interesante, que es la ingeniería de alimentos. Suponga que usted trabaja como ingeniero de alimentos en una organización que es parte de la cadena agroalimentaria, del consumo masivo. Obtiene sus insumos del campo a través de una actividad agrícola, transforma alimentos y los distribuye a través de los canales de consumo masivo, tiendas, supermercados, etc. Normalmente, nos hacemos la pregunta del hambre. Usted ahorita habló de la seguridad alimentaria, pero en el siglo XXI y en las naciones que ya somos de ingreso medio y ni se digan las desarrolladas, la pregunta también es de malnutrición y de salud. En una nación, en un país como Colombia, más del 50% de la población sufre de obesidad y sobrepeso que genera efectos en las enfermedades que llamamos no transmisibles asociadas a eso. Diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, etcétera. Que para que tengan una idea, la pandemia entera de COVID-19 mató alrededor de 5 millones de personas en el mundo. La última vez que yo miré las cifras, un poco más. Las enfermedades cardiovasculares que provienen la mayoría de malos hábitos de vida, algunas por genética, pero la mayoría por malos hábitos de vida, por el tipo de alimentos que nos ofrece esa industria agroalimenticia o agroalimentaria, matan al año 2.8 millones de personas. 2.8 millones de personas. Entonces la pregunta del ingeniero de alimentos es cómo aplico la innovación y la ciencia y la tecnología para que mis productos no solo no afecten la salud, sino que sean, y esta es una expresión que traigo de un estudioso de las culturas regenerativas y del tema de sostenibilidad ambiental, Alfredo, que es el profesor Daniel Christian Wall, alemán que vive en España, que tiene un libro extraordinario que se llama Diseñando Culturas Regenerativas, creo que si no me equivoco como quedó en español. Y él dice una cosa que a mí me parece supremamente potente, y es que uno debería tratar de ser una empresa salutogénica. ¿Qué es una empresa salutogénica? Y si esas empresas trabajan en el sector alimentos con mayor razón, es una empresa que genera más salud con su presencia en el mundo. Y bueno, ahí me estoy ya alargando, pero básicamente lo que yo creo es que ahí toca mezclar la postura ética, el gerente filósofo, el gerente que es capaz de decir dónde sí, dónde no, cómo sí, cómo no hago las cosas que hago, el ingeniero en consecuencia,
y también aplicar la ciencia y la tecnología para la solución de esos desafíos. No creo que una sola de las herramientas resuelva el tema. Hablemos del cambio climático. Hay unos utopistas que dicen que el cambio climático no nos tenemos que preocupar, que sigamos emitiendo, que sigamos destruyendo los ecosistemas, que tarde o temprano van a aparecer las soluciones tecnológicas para impedir el calentamiento del planeta. Y yo creo que esa no es una postura muy razonable. Tampoco creo que los otros digan, hombre, tenemos que decrecer. Los otros que dicen, tenemos que decrecer, tenemos que eh, cerrar las operaciones de las empresas del sector extractivo, del sector energético, entonces volver a vivir, digamos, a los tiempos de antes de la primera revolución industrial, digamos, al siglo XVII. Creo que tampoco es una solución. El camino será saber cuándo sí consumimos, cuándo sí producimos, cómo sí consumimos, cómo sí producimos y aplicar las soluciones del mundo de la innovación y la tecnología a estos desafíos. Estoy poniendo el ejemplo del cambio climático, pero también pudiéramos poner el ejemplo, trabajar sobre el ejemplo de las enfermedades no transmisibles, para hablar de dos que tienen mucho que ver con esos elementos de la sostenibilidad por las que usted me preguntó al principio. Perdón si me alargué. De la mayor importancia los planteamientos que has hecho. Antes de hacerle unos comentarios y preguntas adicionales a David, informarle a los asistentes que Ángela ha enviado el link para firmar la asistencia. No olviden que la participación en este ciclo de seminarios conduce a un reconocimiento por parte de la facultad. David se refirió mucho a la ética. Ese es un tema que ha sido reiterado en las presentaciones anteriores, los conferencistas que nos han acompañado, el rector de la Universidad de Ibagué, Alfonso Reyes, con su planteamiento de bioeconomía y ingeniería, terminó hablando de ética, y los conferencistas que tuvimos en el evento inaugural presencial en la universidad, el expresidente de Ecopetrol, la viceministra de Transporte y el exministro de Ambiente, terminaron hablando de ética, y tú reiteraste hoy ese tema. Por lo tanto, decano, Ángela y todos los miembros de esta audiencia, no tenemos la menor duda de que una formación integral en ingeniería para la sostenibilidad pasa por la construcción de un discernimiento y un criterio ético para enfrentar dilemas, trilemas o complejidades. La complejidad también está al orden del día, y no se trata de hacer de la complejidad un problema complicado, y tampoco se trata de caer en soluciones simplistas, cuando sí tenemos que buscar soluciones simples y sencillas y de fácil apropiación. Dejó plasmado un tema que seguramente debe estar interesando a la directora, de la Ingeniería de Alimentos de la Universidad de La Salle. Debo decirles que David no solo conoce lo que hace la Universidad de La Salle en materia de ingeniería de alimentos, sino que conoce lo que hace la Universidad de La Salle en el proyecto Utopía en Yopal. Cuando estuvo de director de Interactuar, ¿no, David? Se llama la institución que dirigiste. Sí, allá estuve Eh, y fueron Allá un estuvo usted en referente. Utopía. Estuve en Y Utopía con el hermano Carlos y también estuve, digamos, también es uno de los referentes que usamos en la Universidad de AFID para creación de nuestra ingeniería agronómica, que es una apertura bastante reciente. Estuve con el presidente del Consejo Superior de AFID y con el exrector de AFID, el exministro Juan Luis Mejía, el exministro de Cultura. ya nos contará sobre ese tema en particular. Nos parece muy importante para intercambiar y mantener ese diálogo vivo entre las dos instituciones, porque qué bueno saber lo que está haciendo EAFID en esta materia, y qué bueno que se comparta el trabajo que está haciendo la Universidad de La Salle, que en estas materias de la sostenibilidad alimentaria, toda la cadena alimentaria, tiene un gran compromiso institucional. David habló de empresas, y yo quiero hacer una reflexión muy importante en estos momentos, y llevar a David a que nos acompañe en esta búsqueda. Así como Colombia no puede enfrentar los problemas de la democracia con menos democracia, sino con más y mejor democracia, asimismo, la, la sostenibilidad no puede resolver los problemas con menos empresas, sino con más y mejores empresas. Y aquí hay que hacer alguna precisión de orden conceptual. La empresa no es el mero negocio. Salir a cazar una renta privada, pública o social, o salir a especular con un recurso de capital, o un recurso de trabajo, o un recurso de tierra, o un recurso de conocimiento, no es precisamente construir empresa.
necesitamos, en contraste con negociantes, cazadores de renta y especuladores de uno u otro factor de producción, más y mejores empresas y más y mejores empresarios. Y eso remite a una reflexión donde Adela Cortina, a la que se refirió David, ha sido una persona bastante significativa a nivel mundial en sus aproximaciones a estos temas. ¿Cómo está visualizando David Escobar, que ha sido una persona que ha pasado por la empresa privada, por la empresa pública, por la empresa social? Hoy está en una expresión del emprendimiento social en Colombia muy importante, como es una caja de compensación. ¿Cómo está visualizando usted el tema del compromiso con la cultura de más y mejores empresas? Sí, estamos en un mundo, en un momento en la historia de las democracias occidentales y Colombia no está por fuera de esa conversación, incluso a veces pues la sufrimos un poco más, donde hay una gente diciendo, mire, el capitalismo siempre es salvaje y las empresas son malas y los ricos tal cosa, y a otra gente digamos, a un lado del espectro político y al otro lado del espectro político hay una gente diciendo, no, las empresas déjenlas trabajar, que las empresas están bien como están, no las toque, que son esenciales para una sociedad. Yo creo que ambos tienen un poco de razón y nosotros en Confama lo que hemos hecho, pues como, digamos, las cajas de compensación, como bien dijiste, son una bonita historia donde se entrelazan, se trenzan las luchas sindicales de la primera mitad del siglo XX en Colombia y se trenza la gran responsabilidad de las empresas colombianas encarnadas en la ANDI, que fueron las fundadoras de esta, que fue la primera caja de compensación. Hoy hay 42 en Colombia, Confama fue la primera, el año entrante cumple 70 años. Entonces, ese encuentro, digamos, de iniciativas y ese trabajo conjunto entre sindicatos y empresarios generó esta institución. Del lado de los empresarios, hoy en día hablamos de responsabilidad social empresarial, hablamos, como dijimos ahorita, de empresa ética, y hablamos también de una idea que a nosotros nos seduce profundamente, que es la del capitalismo consciente. El capitalismo consciente es un movimiento global que tiene un montón de expresiones en el mundo del agro. Ahora que hablabas de la carrera de ingeniería agronómica de ustedes y el espectacular proyecto de Utopía, pues que es una de las cosas más importantes que se ha hecho en términos no solo de desarrollo rural, sino de construcción de paz en este país. Eh, eh, entonces, ahí me perdí por echar la flor a la ingeniería agronómica. Entonces se habla de capitalismo consciente, que es esta mirada de que las empresas tienen que, tienen que tenemos que reconocer su valor como esas organizaciones humanas, las más potentes que hemos creado en los últimos 200 años, que han traído un montón de beneficios a la humanidad. Muchas de las mejoras sociales de los últimos 200 años y de los últimos 40 o 50 en Colombia tienen que ver con el papel de las empresas, la disminución de la pobreza, la disminución del analfabetismo, la disminución de los indicadores de hambre, la mejora del acceso a la educación, tiene mucho que ver con el mundo empresarial. Eso no es solo el Estado el que ha hecho esa tarea, es el crecimiento económico, es el desarrollo empresarial. Yo a mis compañeros de las ONG muchas veces les digo que una de las mayores innovaciones en educación y en servicios financieros en los últimos 20 años es el teléfono inteligente y se mueren de la rabia, porque todos hacemos un montón de proyectos y abrimos colegios y abrimos universidades, pero lo que ha dado en acceso a educación y a servicios financieros, solo para poner dos ejemplos, el teléfono inteligente es brutal. Y por otro lado, pues también hay que reconocer que algunos tienen razón en que las empresas sí eh, han sido parte y son responsables, que no culpables, de muchos de los problemas que tiene el planeta. Tanto el crecimiento acelerado de las empresas, en particular en los últimos 30 años, que es cuando se ha acelerado el deterioro climático y ambiental, ha afectado profundamente muchos ecosistemas naturales, los mares, los ríos, el aire, etcétera, el calentamiento global del que ya hablaste. La manera como las empresas se han desplegado en lo que tiene que ver con el mundo del consumo de alimentos ha generado los efectos que mencioné ahorita. Entonces, lo que nosotros decimos desde Confama es las empresas son fundamentales. Necesitamos, como decís vos, más y mejores empresas, pero digamos que es mejores. Mejores son mejores empresas son esas empresas que se hacen cargo de su papel en el mundo. En Confama decimos que son esas empresas que reconocen que tienen un pecado original, así como tienen un gran beneficio original, es decir, las empresas resuelven grandes problemas, además de que nos dan oportunidades a los que trabajamos en ellas y a las comunidades en las que se hacen presentes. Uno de los grandes problemas de la Colombia más marginal en lo económico, de la Colombia más olvidada, de la Colombia más pobre, es que no tienen empresas, ¿cierto? Esta semana estábamos hablando aquí en Medellín con una
con unas personas interesadas en en generar liderazgo empresarial privado para el desarrollo en el departamento del Chocó, y empezamos a hacer la lista de las empresas que hay en Quibdó y en Vallasolano, las dos principales ciudades, sus tamaños y sus impactos. Y es bien difícil, pues ese es un desafío grande que tenemos todos los colombianos, pero parte uno de una base tremendamente desafiante. Son empresas muy pequeñas y muy frágiles todavía. Entonces nosotros lo que planteamos es cómo hacemos, no para decir que las empresas están buenas como están, que no las toque, ni tampoco que las empresas tienen que desaparecer, ni mucho menos, sino cómo hacemos para construir esas mejores empresas. Y la respuesta está, decimos nosotros, en esa palabra de conciencia. Ser conscientes de qué es lo que hacen de bueno y seguirlo haciendo y crecerlo y multiplicarlo, y cuáles son los efectos, como dice la cortina, que generan los distintos públicos interesados, en particular en esos donde más daño generan. Cada empresa por su sector tiene cuando nosotros decimos pecado original, decimos que tiene como un daño material que ejerce en alguno de esos públicos y que tiene que ser su primera prioridad a la hora de ser un capitalista o una empresa consciente. Por ejemplo, una empresa eh, energética extractiva normalmente tiene un impacto mucho más fuerte en una comunidad o en un ecosistema. Por ejemplo, una empresa como una caja de compensación, como un call center, como una empresa de software basada en talento, basada en trabajo intensiva, sus mayores impactos tienen que ver con cómo manejan sus políticas de talento humano, ¿cierto? Y así se puede hacer uno preguntas como la que hicimos ahorita de la empresa del sector agroalimentario. Seguramente sus impactos están en la parte de atrás de su cadena, en los ecosistemas naturales, y sus impactos y los otros impactos están del lado de sus clientes de lo que tiene que ver con la salud. Entonces nosotros hemos sido como promotores de este movimiento colombiano de capitalismo consciente. Se han sumado el Bancolombia, que yo sé que es muy cercano a la universidad, se ha sumado a la Cámara de Comercio de Bogotá, y estamos tratando de crear ese capítulo colombiano de capitalismo consciente para salir de esos extremos y decir, más bien diseñemos la empresa del futuro. Más bien imaginemos esa empresa que es salutogénica, que cuida a sus empleados, que trabaja desde la dignidad y del respeto con sus proveedores, que ahorita usted habló de riqueza, pero a veces nos confundimos cuando hablamos de riqueza. Pues déjeme, yo le cambio esa palabra por valor. Valor económico, por supuesto, valor monetario, pero también miremos muchas de las otras formas de valor, valor cultural, eh, valor ambiental, valor social y, ¿por qué no, valor espiritual? Esas empresas que promueven el desarrollo y la trascendencia de sus empleados y de sus distintos públicos. Entonces, para nosotros se ha vuelto pues casi una pasión y una obsesión esto del capitalismo consciente, porque no queremos caer en ninguna de esas dos trampas de los extremos, ni la de dejen camellarle, de acaben con las empresas, que todas son malas, porque las empresas las necesitamos. Eso sí, tenemos que entender lo que llamaría Jung el espíritu de los tiempos, ¿cierto? Y es que hoy en día las personas esperamos mucho más de lo que esperábamos de las empresas hace 100 años. Hace 100 años era muy fácil decir que las empresas se bastaban con dar trabajo, prestar bienes y servicios, ofrecer a sus públicos, a sus clientes bienes y servicios de buena calidad, que les paguen por ellos y pagar sus impuestos. Hoy en día, si usted le pregunta a un joven en una ciudad de Colombia, cualquiera, la que sea, qué espera de las empresas, eh, yo diría que los jóvenes bueno, y si le pregunto a una persona de la clase media colombiana qué espera de las empresas, usted va a decir, pero ¿cómo así? Esperan que cuidemos el medio ambiente, que ayudemos a cuidar las instituciones y la democracia, que, que ayudemos a elevar la dignidad de las mujeres y defendamos la equidad de género, que, que respetemos la diversidad, que seamos empresas expertas en diversidad e inclusión y seamos consecuentes con eso. En estos días un gerente de aquí de Medellín me decía, oíste, es que se volvió muy difícil ser gerente. Yo le dije sí, porque al final los empresarios y los ingenieros somos empresarios, como lo veo yo, somos líderes sociales. Nosotros hemos usado la expresión líder social para los que trabajamos en una ONG o en una fundación, pero si uno mira su sentido más profundo, Alfredo, pues un líder social es el que lidera una organización o un grupo, una asociación que tiene que ver con el impacto en una sociedad, y la empresa es una de las organizaciones más importantes en ese panorama o desde esa definición. Entonces, entonces yo creo que si nosotros nos vemos como líderes sociales y entendemos las empresas como organizaciones sociales, vamos a poder ser capitalistas más conscientes, conscientes de sus capacidades, de sus beneficios, de su valor positivo, pero también de su responsabilidad en lo que no hacemos tan bien, que no tenemos por qué ser perfectos, ni la empresa ni las personas.
Ángela y el decano Julio César deben estar muy contentos por la invitación que me haces a hablar de creación de valor y de palabra valor en contraste con riqueza o en complemento a la noción de riqueza. Porque es que también en el subtítulo de los ciclos de conferencias sobre ingeniería para la sostenibilidad hablamos de innovación, de creatividad y de creación de valor. Por eso creo que ese llamado y esa reflexión que me hace seguro que la están aplaudiendo Julio César, Ángela y los miembros del auditorio. Pero déjeme contarle una anécdota. Usted sabe que Mario Moreno, más reconocido a nivel mundial como Cantinflas, era un hombre muy querido por su pueblo, un hombre de extracción humilde que llegó a tener la gloria de ser uno de los humoristas más importantes del mundo y que en medio de su humor tenía unas formas muy sutiles o muy evidentes de criticar la situación social, económica de su país y del mundo entero, y se burlaba de las instituciones mundiales y hacía discursos en las Naciones Unidas, etc. Y una vez una periodista se le acerca a Mario Moreno y le dice, Cantinflas, ¿usted qué tiene contra los ricos? Y Cantinflas sorprendido le dice, ¿cómo así que tengo contra los ricos? Y dice, no, pues es que usted con su humor es bastante crítico, cáustico con los ricos. Le dice Mario Moreno a la periodista, no señorita, hagamos claridad. Yo no tengo nada contra los ricos. Tan no tengo nada contra los ricos que me encantaría que todo el mundo fuera rico. Que todo el mundo fuera rico. Y yo creo que eso es lo que pone el tema de la generación de riqueza o de valor, como tú dices, en perspectiva de inclusión social y desarrollo social. Pero hay una cosa en la que yo le decía... Pero una cosa, Alfredo, es que es un empresario es una persona que pone su creatividad y su inteligencia y su trabajo al servicio de la creación de valor colectivo. Si no, no recibiría de vuelta de los mercados financieros inversión ni de los clientes pagos y recursos. No pasaría. Yo entonces, digamos, creo que ahí tenemos que salir pues de esa idea de ricos y pobres y de lucha de clases. Tenemos que preguntarnos es cómo progresamos. Que habrá desigualdad, pero que todos tengamos asegurados nuestros derechos, nuestras oportunidades básicas y que cada uno ya desde su talento construya su libertad y llegue hasta donde pueda. Y tengo que confesarte que aquí por el celular Ángela Gómez me dice, llévelo a la reflexión de la creatividad. Pues ahí mismo, esa intervención anterior ya habló de creatividad, Ángela, y vemos cómo van fluyendo los conceptos de innovación, creatividad, de empresa, ética y otros temas a lo largo de esta conversación. Pero yo le decía al decano y a Ángela, y se lo comparto aquí a los miembros de la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle, que uno de los temas que más necesitamos aprovechar de tu presencia aquí es que tú te has movido muy competentemente, inteligentemente, creativamente en 3 sectores de la vida económica del país, de la vida social, de la vida institucional. El sector privado, el sector público y el sector social. Y quiero introducir esta pregunta en los siguientes términos. A veces en este país creemos que lo público se reduce a Estado. Entonces, una visión pública, todo es Estado, una visión estadocéntrica. Y también reducimos lo privado al mero mercado, una visión mercadocéntrica lo privado. Y reducimos lo social a las soluciones paternalistas, asistencialistas. ¿Cómo hacemos con creatividad y con ingenio, David, para que el diálogo entre lo público, lo privado y lo social supere esas trampas a las que me acabo de referir? Sí, yo ahorita trataba como de aproximarme, me parece muy bien el llamado de Ángela y lo agradezco, a ese asunto también sugiriendo que nosotros a veces vemos por compartimientos estancos estos sectores y por otro lado está la prensa, ¿cierto? El gobierno, las empresas, la academia, la prensa, pilares de una democracia, pilares de cualquier sociedad. Pero yo creería, Alfredo, y volviendo pues como a la mención que haces a mi propia carrera, que si la ingeniería, si las profesiones en general, si las empresas están hechas para resolver problemas de la humanidad y del planeta, que fue con lo que arrancamos, si la solución de esos problemas necesita de una reflexión ética permanente, pero también de un desarrollo tecnológico y de innovación permanente, ¿de dónde va a venir
¿De dónde van a venir esas reflexiones y de dónde va a venir ese desarrollo tecnológico? Pues tiene que venir de un ejercicio de la innovación que proviene de la infinita creatividad humana, que entonces la pregunta que uno podría hacer después es, venga, ¿y cómo la cultivo? ¿Sí? Yo sé que va a decir algo que no es lo más común en una facultad de ingeniería. Pues yo lo he hablado en la universidad en la que sirvo como voluntario en el consejo, y es, ¿no será que esa creatividad, esa capacidad de ingeniarse, de inventar, viene de combinar, y lo hablábamos con el decano Julio César antes de empezar esta charla, de combinar disciplinas, de combinar saberes, de aproximarnos a los problemas que nos tocan desde nuestra profesión con un bagaje amplio? Entonces, me explico. Es mucho más potente el político que ha tenido recorrido privado y que sabe cómo funcionan las empresas y qué consiste crear y vender y desarrollar productos. Así como es muy importante que los que trabajamos en instituciones, organizaciones sociales, entendamos el funcionamiento del Estado para poder interactuar con ellos. Pero incluso hagamos un doble clic. Suponga que usted es ingeniero de cualquiera de las profesiones que tienen ustedes en la universidad. Y y entonces se está preguntando cómo resolver de una manera más ingeniosa un problema. ¿Será que la solución está leyendo más sobre el tema en particular, técnico, de la disciplina, o la solución está por fuera? Por ejemplo, en el mundo de la naturaleza, por ejemplo, en el mundo de la filosofía, por ejemplo, en el mundo de la poesía. Y voy a decir, aquí tuvimos un festival que puede interesarles a ustedes participar el año entrante, que lo promueve Confama. Hicimos una alianza con una editorial y con una ONG francesa para traer un festival cuyo origen está en Francia, pero ya tiene una versión en Medellín y otra versión en Camerún, que se llama Actuar por lo Vivo. Es un festival alrededor de la responsabilidad que tenemos las universidades, las empresas, el Estado, de cuidar el medio ambiente y regenerarlo, como hablábamos ahorita. Y trajimos a un experto francés, africano, del norte, digamos, descendiente de personas del norte de África, nacido en Francia, que se llama Tariq Chekchak, experto en un asunto que a mí me fascina para ingeniería y se llama biomimetismo o biomimética. ¿Será que la solución a un problema de ingeniería está en entender cómo funciona la naturaleza? El ejemplo más común, que lo hemos hablado mucho en el sector del deporte y en el sector textil, también hay ingeniería textil o ingeniería de materiales, es, hace unos pocos años hizo un ruido en el mundo del deporte competitivo, de la natación en particular, unos vestidos de baño que se desarrollaron simulando las escamas de algunos tiburones o de algunas especies de peces, simulando la hidrodinámica de esos animales. Crearon unos vestidos de baño competitivos que le dieron una ventaja inusitada y desmedida a los nadadores que tenían esa marca en las competencias olímpicas. Casi que lo declaran ilegal por su potencia. Entonces, con esto, Una ¿qué quiero especie de decir? doping. Que es la Una especie de mezcla, doping. pero pues es el saber de otra disciplina puesto al servicio de esta. Por ejemplo, cómo el desarrollo de tantas estructuras naturales, tanto vegetales como animales, tiene una utilidad tan particular y tan potente para la arquitectura y para el diseño de ingeniería. Las formas de la naturaleza como inspiración para las formas, para las estructuras humanas. Entonces, cómo la forma, digamos, cómo la estructura, por ejemplo, de un caracol es inspiración para la estructura de un edificio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y aquí parece que estoy en una digresión, pero no me estoy saliendo de la idea. Es la curiosidad infinita, la mezcla de disciplina, la mezcla de saberes, hacen que si usted me pregunta, un ingeniero cómo es más creativo, y le digo, hombre, ¿no será que leyendo poesía? ¿No será que viajando? ¿No será que observando la naturaleza y su desarrollo es como puede ser una mejor ingeniera o un mejor profesional? Eh, a mí por eso me gusta promover aquello que llamamos la poética empresarial, la filosofía empresarial en el sentido de la lectura de cosas distintas a lo de la propia disciplina dentro de una empresa, ¿cierto? El año pasado, aquí en Confama, leímos un libro. Nosotros tratamos de hacer tertulias de libros frecuentemente y leímos un, un libro. Estábamos trabajando en un proyecto de educación, nuestra red de colegios, creamos una red de colegios que se llama Cosmos Schools, de la que nos sentimos muy orgullosos. Ya va para 10 colegios y 3.500 estudiantes. Esperamos llegar en el año 30
a 30.000 estudiantes. Y entonces yo les dije, vamos a leer algo que tiene que ver mucho con la educación. Y les regalé un libro de poemas de Hugo Jamioy, el poeta Captcha del Putumayo, que en algunos de esos poemas cuenta cómo lo educaron a él sus ancestros para servir a la comunidad, para cooperar, para respetar a la naturaleza, para mm, honrar al padre y a la madre. Entonces me decían, ¿y qué vamos a leer un libro de poesía para hablar de educación? Yo le dije, ahí está un montón de sabiduría que necesitamos para ser buenos maestros. Y repito, parece que estoy haciendo una larga digresión, pero vuelvo a lo mismo. La pregunta de Ángela es súper pertinente y mi único consejo para ser más creativos, que es la única forma para poder desarrollar soluciones innovadoras tecnológicas, para poder resolver los problemas del planeta y de la humanidad, es navegar entre distintos mundos, no perder esa curiosidad y esa capacidad Bello de tu planteamiento. observación. Lo mismo que les decía ahorita, que aplica para el otro nivel, que es el que tú pones, y es como es un buen político. Ojalá sí. En Colombia los políticos poco saben de empresas, las ven simplemente como unas entidades que les donan plata y que les pagan impuestos. Pero para ser un buen político hay que entender en qué consiste emprender y cómo es la vida del emprendedor y del empresario. Cierro ahí porque no lo estoy dejando hablar, me entusiasmé. No, no, muy, muy importante lo que planteas y sé que aquellas personas de la audiencia que hacen parte del programa de ingeniería química y de ingeniería de alimentos reciben con entusiasmo esos retos que planteas y esos ejemplos concretos que haces y cierto ingenio aplicado a unas texturas que utilizan unos deportistas. Creo que ellos ya están pensando en términos de biotecnología y tendremos que hacer una reflexión en estos foros sobre el tema de la biotecnología en el marco de la sostenibilidad. Dice Ángela que ya estamos llegando al límite de nuestra tertulia y que hay un espacio para preguntas. Lo que pasa es que Ángela dice que levanten la mano, pero creo que no se puede levantar la mano. Las preguntas tendrían que llegar por escrito porque los que estamos solo aquí en este espacio son David, el decano Julio César, tú, Ángela y yo. Entonces, por favor, que hagan llegar las preguntas por el chat para irles dando trámite Exacto. al respecto. No sé si ya han llegado algunas. Pues esta charla, David, es muy importante y obviamente en el auditorio tenemos también estudiantes y egresados y algunas empresas que hacen parte del ecosistema de relacionamiento institucional de la facultad. Yo quisiera que pudiéramos ir rematando con mensajes tuyos específicos para cada uno de estos actores. Los jóvenes estudiantes que hoy hacen parte de nuestros diferentes pregrados, esos egresados que están desarrollando actividades diversas en empresas de diferente naturaleza, de diferente escala, y esas empresas que le ayudan a la Universidad de La Salle a crear ambientes de formación y de crecimiento a nuestros estudiantes a través de las prácticas o a través de espacios de investigación y de consultoría. Esos Sí. tres mensajes para esos tres actores en particular, mientras que llegan las preguntas y Ángela nos las ayuda a orientar. Tal vez conecto un mensaje para los dos primeros, tanto para los estudiantes como para los profesionales. En estos días hablando en esas conversaciones sobre ética de la empresa y ética de las profesiones, Alfredo, llegamos a la pregunta de también no solo de que es una empresa ética, sino que es un profesional ético. Y a mí me gustó la respuesta de la señora Cortina, me marcó profundamente porque dijo, un profesional ético es un profesional que aspira a la excelencia. Venga, porque hablamos de excelencia, que es una palabra que no se está usando tanto hoy en día. Dice, pero es que un profesional de éxito aspira a la excelencia, entonces para eso tiene que formar un carácter. Y para formar un carácter tiene que cultivar sus buenos hábitos, que son las que llamamos virtudes, ¿cierto? Eh, y al final dice que la responsabilidad de uno como profesional es mm, trabajar diariamente para obtener lo máximo de nuestro potencial, es decir, para ser nuestra mejor versión, como dicen los pelados ahora, ¿cierto? Eh, y, pero eso esa mejor versión no es solo, digamos, una construcción egoísta. Nosotros no nos convertimos en nuestra mejor versión como profesionales, como ingenieros, como gerentes, como servidores públicos, para nuestro propio beneficio individual. Eh, esa mejor versión la desarrollamos, o la debemos desarrollar para ponernos al servicio de la comunidad. Entonces sería el primer mensaje para los dos públicos. Y a las empresas, un poco elaborando la idea de la empresa consciente, es mm, busquen
su luz, pero también busquen su sombra. No les dé miedo encontrar y mirar a la cara y cuestionarse por esos efectos negativos que le generamos a esos públicos interesados, a esas dimensiones de nuestra gestión. E inmediatamente actúen en consecuencia, porque los públicos, digamos, llamémoslo los mercados de clientes, los ciudadanos, las personas, los jóvenes, la clase media, el Estado, no esperan de nosotros que seamos perfectos, como dije más temprano, pero sí quieren que estemos en el viaje, que seamos coherentes, que estemos entendiendo lo que las personas valoran en estos tiempos, la diversidad, el medio ambiente, eh, el ahorro, eh, el progreso individual, el avance de la calidad de vida de las personas. Entonces, que nos vean a las empresas como siendo parte de esa transformación nacional, de ese proyecto nacional. Me dice Ángela que Edna levantó la mano, entonces quiero pedirle el favor a las Aquí está, personas que nos asisten, si le pueden aquí dar lo vemos, audio a Edna. aquí la vemos, la estamos viendo en el chat. Alfredo, yo puedo ayudarte con eso si quieres. Por Edna favor. pregunta, dice, como ingeniera civil me he dedicado a construcción de edificación, vías y aeropistas. ¿De qué manera se puede desarrollar la investigación de técnicas y procedimientos que nos permitan el avance o el progreso de nuestras obras, minimizando el impacto económico, sobre el medio ambiente y el impacto económico de inversión en los proyectos y estas investigaciones? ¿Cómo apoya también esta parte la universidad? Yo no sé si esa pregunta es más para mí o para el decano, para Ángela. No sé si ellos quieren participar, que están aquí. Claro, claro que sí, claro que sí. Muchas Terminé gracias. moderando yo, Alfredo, qué pena. Sí, 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 sí. Bien, Nos tocó desbancar al Inge Alfredo. No, mentiras. Lo hace muy bien el Inge Alfredo. bien, muy bien. Ingeniera Edna, supongo eres egresada entonces de Ingeniería Civil. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, por supuesto, ese enfoque y esa pregunta que nos haces en el chat es justamente lo que siempre estamos nosotros pensando con el equipo directivo, con el equipo de profesores de la universidad, de la facultad, para entender cómo logramos nosotros generar proyectos de un altísimo impacto social, cómo cuidamos el medio ambiente, pero por supuesto también cómo pensamos para que esos proyectos económicamente sean viables. Y eso es algo que nosotros buscamos permanentemente. Para contarles y hacer aquí una cuñita muy especial, recientemente hemos lanzado al mercado nuestras dos maestrías en ingeniería, una maestría en ingeniería en profundización y una maestría en ingeniería en investigación, justamente para abordar temas de impacto hacia las sostenibilidades de la ingeniería en 4 áreas de énfasis muy importantes, que son la gestión energética y ambiental, que es los procesos agroalimentarios y biotecnológicos, el desarrollo de infraestructura sostenible y la gestión de los recursos naturales, que aborda muchas de las cosas que nos decía nuestro invitado especial del día de hoy. Y la cuarta es la innovación, la automatización y la productividad. Entonces, desde el punto de vista de apoyo de la facultad, pues justamente estamos nosotros en ello, desarrollando procesos de investigación, desarrollando procesos de profundización para que podamos, todo este tema de ingeniería para la sostenibilidad sea una realidad. También tenemos un portafolio de consultorías, de programas especializados para las organizaciones. También generamos proyectos para todo el sector real y también para diferentes aspectos en los cuales nuestro equipo de investigadores, de docentes, pues están buscando soluciones que generen ese impacto. ¿Cómo logramos nosotros repensar nuestros proyectos? ¿Cómo logramos nosotros aplicar nuevas tecnologías? ¿Cómo logramos también co-crear con las comunidades y los territorios en donde esos proyectos de ingeniería se están desarrollando? Entonces, digamos que estamos súper abiertos cuando lo consideres. Tienes nuestros correos también para poder trabajar de una manera mucho más específica sobre algo que tú puedas trabajar y crear alrededor de esta pregunta que nos haces. Por supuesto, estamos dispuestos a trabajar, digamos que también estamos dispuestos a desarrollar investigación, pero también estamos dispuestos a formar a nuestros egresados ingenieros en estas dos maestrías y bueno, esperamos que próximamente ya nos den el aval para nuestro doctorado en ingeniería también, que ya está en el ministerio hace incluso un par de años, pero hay una colita ahí en el ministerio por aprobar programas. Entonces, estamos justo en eso y queremos trabajar en eso. Y para eso es muy importante desde nuestro punto de vista también formarnos y adquirir nuevas competencias y nuevas habilidades para poder abordar esos proyectos de una manera
integral en esos tres aspectos bien importantes de la sostenibilidad, desde lo social, lo ambiental y por supuesto lo económico. Decano, Muy para bien. complementar su respuesta a Edna, decirle que con Juan Pablo Londoño, que es histórico ya en el programa de Ingeniería Civil, y con Duván Mesa, estamos visualizando la posibilidad de tener en el marco de este ciclo de conferencias líderes gremiales del sector de la infraestructura y de la construcción para mirar los temas los retos que ellos visualizan podemos tener como ingenieros en estos campos específicos del área civil de cara al presente y al futuro. También nos está haciendo una pregunta Diana Lancheros. A ver, aquí dice, ¿qué tipo? Es que me salta esto. ¿No? Me pregunta la siguiente. No, volví a saltar donde anda. Me salta raro esto. Yo la puedo Dice, leer, Inge ¿qué Alfredo, si le tipo de parece. necesidades Allá. empresariales cree? Y esto es una pregunta para el David Escobar vinculado con la academia. No olvidemos que David es miembro del Consejo Directivo de la Universidad de AFID. ¿Qué tipo de necesidades empresariales cree usted que pueden ser solventadas con programas de magíster o doctorados en ingeniería con enfoque de sostenibilidad? Sí, a mí me gustó mucho esa pregunta, yo ya la había leído aquí cuando estaba mirando, dando una miradita al chat. Le voy a responder con una cifra y con una explicación de la cifra. Nosotros aquí en Confao somos aliados, patrocinadores de un estudio muy importante que se hace cada cierto tiempo en este país y en muchos otros países del mundo, que es la encuesta mundial de valores. Ese es un estudio independiente que busca entender en qué confían las personas, qué es lo importante para ellos, eh, qué tipo de educación le quieren dar a sus hijos, cuál es la expectativa que tienen con las empresas y organizaciones. Y hay una pregunta que se lleva haciendo, en Colombia entró a ese estudio a principios de los años 90. Creo que se han hecho 8 corridas de la encuesta en distintos momentos. Y hay una pregunta que es la que le pregunta, la que le dice, y estoy hablando de sostenibilidad, en este caso ambiental, que así entiendo la pregunta, eh, donde le preguntan a los colombianos, si usted tiene que escoger entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, y tiene que escoger, o sea, llegado al punto de tener que elegir, ¿qué prefiere? Siempre habían los colombianos, un país pues con unos niveles de pobreza altos, ahora es un país de clase media porque todavía tiene unos niveles de pobreza relativamente altos, más del 30% de la población después de la pandemia. Eh, durante toda la vida habíamos respondido, si me toca escoger el desarrollo económico. En la encuesta del 2020, los colombianos responden, si me toca escoger, escojo el medio ambiente. No me parece el desafío que tenemos los que trabajamos en ingeniería, los que trabajamos en empresas, etcétera. Y es que a las empresas, y ahorita me preguntaban pues de la aplicación, la ingeniera anterior que hablaba de edificación de vías, autopistas, etcétera, aeropistas. Imagínense el desafío que tiene porque las comunidades, las personas y los públicos no van a estar de acuerdo con muchas obras de infraestructura, con muchos proyectos empresariales y afectan negativamente el medio ambiente y en su ecuación mental y espiritual y emocional les da que es mejor que no suceda ese desarrollo económico, esa conectividad, ese proyecto empresarial, si afecta un ecosistema. Entonces hay personas con esas profesiones y con esos posgrados van a ser fundamentales para poder salir de ese aparente callejón sin salida, porque no nos podemos quedar ahí atrancados. Y hay una pregunta que es provocadora. La hace Alejandro Franco Rojas. ¿Con qué frecuencia la mejor solución coincide con la más óptima? Lo ¿Con qué mejor es enemigo de frecuencia, lo man? bueno. Sí, como es que dicen, eso es el dicho de los papás, ¿cierto? También viene de un filósofo. Pues no tengo ni idea, pero creo que la sabiduría popular dice que no siempre, que no, que sucede raras veces, ¿cierto? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo siempre me acuerdo, cuando yo estudié ingeniería de producción, estudiábamos mucho el caso de, esta historia me gusta a mí contársela a la gente que nosotros en Confama aplicamos mucho ingeniería de logística, de abastecimiento, ingeniería, digamos, georreferenciación para definir dónde ponemos una sede, un parque, un centro de salud, hacemos un montón de trabajo con sistemas de información geográfica para decidir dónde nos ubicamos. Entonces yo siempre cuento un caso que era muy emblemático cuando yo estudié ingeniería de producción en los años 90, y era la historia de cómo el éxito
la empresa de comercio, decide dónde va a ubicar su centro de distribución nacional. Contrata a unos expertos extranjeros en logística de abastecimiento. Esto me lo contaba pues un empleado del Éxito hace muchos años. Contrata unos expertos en logística de abastecimiento que hacen unos modelos de matemáticos y hacen un ejercicio sobre los mapas, dónde están los almacenes, dónde están los clientes, por dónde se mueven, dónde están los productores, por dónde se mueven todos los productos que distribuye el Éxito. Y presentan al final el estudio, pero obviamente en ese momento el Éxito estaba muy concentrado en Medellín, entonces dan el Valle de Aburrá, la ubicación del centro de distribución, y llega el gerente y les dice, oíste, y ese lote vacío que tenemos aquí al lado del almacén de Envigado, y ahí fue el centro de distribución nacional del Éxito. La solución está a la mano. Pues David, en lo personal, mi gratitud, mi admiración, mi cariño. Quisiera que el decano y Ángela dieran las palabras de cierre. Este material se va a compartir con estudiantes de pregrado en diferentes asignaturas. Ojalá que podamos a raíz de este primer encuentro generar intercambios contigo allá en Confama, con la misma Universidad de AFIT. Yo creo que es tiempo de que las personas que lideran los temas de alimentos, la doctora Heidi Jiménez, y pueda compartir con su par allá en la Universidad de AFIT. Ojalá tú nos ayudes a hacer los puentes y Por muchas supuesto. cosas por delante. Decano, le cedo la palabra y me retiro ya agradeciéndole yo a David su presencia en este espacio. Bueno, pues ingeniero David, muchísimas gracias por compartirnos este espacio, estas palabras, estas ideas. Crean aquí algunos comentarios en el chat que pues los revisaremos más adelante y bueno, qué rico poder conversar en algún otro momento y algún otro espacio. Por supuesto, agradecer a casi estas 100 personas que nos están acompañando el día de hoy por tomarse este tiempo también para generar estos espacios de actualización, de conversar, de ver otras ideas diferentes, interesantes alrededor de nuestra ingeniería para la sostenibilidad. Por supuesto, a la Inge Ángela que nos acompaña y nos ha ayudado a liderar, a todo el equipo de directores, de profesores, estudiantes, egresados, organizaciones, al Inge Alfredo también que nos acompaña de una manera muy especial en todos estos eventos. Muchísimas gracias, desearles una muy feliz noche. Ingeniero David, muchas gracias y de verdad un gusto el compartir con usted en esta noche. Muchas gracias por la invitación. Muy especial. David, permíteme una cosita, le voy a pedir el favor a Tatiana Jiménez, que una pregunta que hizo ella, me la mande por el WhatsApp, yo te la envío a ti y tú me mandas una respuesta en un mensajito de voz. Pero Claro, como claro sabemos que que sí. tienes un compromiso ahorita a las 7, entonces no queremos abusar de tu tiempo, pero vamos a proceder de esa manera, Tatiana. Yo había avisado que me demoraba unos minutos, pero muy agradecido con la invitación. De verdad que espero haber hecho algún aporte. Yo, digamos, estudié ingeniería, pero me he movido por otros mundos, pero nunca olvido mis orígenes. Y bueno, que sigamos conectando con Fama, con la universidad, y desde lo que puedo yo conectar en EAFIT en Medellín también hay algo de valor para crear, cuenten conmigo. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, David. Un abrazo fraternal. Gracias, David, y a todos nuestros invitados. Feliz noche. Un abrazo a todos. Angelita, Heidi, mándeme por favor la pregunta por el WhatsApp.